Cuando pensamos en la palabra Hades, inmediatamente evocamos imágenes de sombras, de muerte y de un reino oculto bajo la tierra. Para muchos, su nombre ha sido sinónimo de terror, oscuridad y condena. Sin embargo, si retrocedemos a las fuentes más antiguas, a los poemas de Hesíodo, Homero y los mitógrafos que dieron forma a la tradición griega, descubrimos algo mucho más profundo. Hades no era un demonio ni un dios del mal, sino un guardián, un soberano de lo inevitable, una figura de equilibrio que nos recuerda que la vida no tendría sentido sin su contraparte, la muerte. En la cosmovisión de los antiguos griegos, el mundo estaba dividido en 3 reinos: el cielo, el mar y el inframundo. Cada uno de estos dominios fue asignado a los hijos de Cronos tras la gran guerra contra los titanes. Zeus, como sabemos, recibió el cielo, Poseidón el mar y Hades el inframundo. Ninguno de ellos eligió su destino. Fue el azar, el lanzamiento de suertes, lo que los colocó en sus tronos eternos. Y aquí aparece la primera lección que Hades nos ofrece. No siempre elegimos el lugar que ocupamos en la vida, pero sí podemos decidir cómo gobernamos ese espacio, con qué justicia, con qué firmeza y con qué sentido de responsabilidad. El nombre de Hades proviene del griego antiguo Aides, que significa el invisible, el que no se ve. Y no es casualidad. En la mentalidad griega, lo invisible no era algo inexistente, sino aquello que está más allá de nuestros ojos, más allá de nuestra comprensión inmediata. Hades representa todo lo que escapa al control humano: la muerte, el destino, el misterio del más allá. Y en esa invisibilidad radica su poder. Reflexionemos por un instante. ¿Cuántas veces en la vida lo más importante no es lo que vemos, sino lo que permanece oculto? El amor, la fe, la esperanza, incluso nuestros miedos, son fuerzas invisibles que determinan el rumbo de nuestras vidas, con la misma firmeza que las leyes divinas. Pero Hades también nos enseña otra cosa: que la muerte no es enemiga de la vida, sino su compañera inseparable. En los relatos griegos, él no aparece como un verdugo que castiga a los mortales, sino como el custodio de un orden universal. Su tarea no era arrebatar la vida, sino recibir a las almas cuando llegaba su hora, mantener la justicia y el equilibrio en un mundo donde nada podía escapar al ciclo natural de nacimiento y fin. En un tiempo en que los dioses olímpicos intervenían caprichosamente en los asuntos humanos, Hades se mantenía distante, silencioso, imparcial. Y esa distancia no era indiferencia, sino respeto. Podríamos pensar que esta figura sombría carece de compasión, pero sería un error. Los griegos no lo veneraban con templos grandiosos ni procesiones multitudinarias, como a Zeus o Atenea, porque su presencia imponía respeto. No obstante, lo temían y lo honraban en silencio, conscientes de que su reino era el destino común de todos. Aquí emerge la segunda reflexión. El poder de Hades es universal, porque no hace distinciones. Ricos y pobres, reyes y esclavos, héroes y hombres comunes, todos, tarde o temprano, cruzaban las puertas de su dominio. En su reino, todos eran iguales. La introducción de Hades en nuestra historia es entonces más que un mito, es una metáfora de la vida. Representa esa certeza que a menudo intentamos esquivar, pero que nos acompaña en cada paso. Nos recuerda que nuestra existencia es frágil, que cada instante importa porque está limitado, y que al final todos compartimos el mismo destino. Y es precisamente esa conciencia de finitud la que nos impulsa a buscar sentido, a dejar huella, a vivir con intensidad. Así comienza nuestro viaje a través de la figura de Hades, no como un relato de terror, sino como una invitación a reflexionar sobre lo invisible, lo inevitable y lo eterno. Porque en la oscuridad de su reino no solo encontramos sombras, también descubrimos una profunda enseñanza. Aceptar la muerte es en realidad aprender a valorar la vida. Para comprender a Hades, no basta con observar su reino ni sus símbolos. Debemos retroceder al origen mismo de su existencia,
al tiempo primordial en el que dioses y titanes luchaban por el control del cosmos. Antes de que Hades se convirtiera en el señor del inframundo, fue simplemente un hijo más de Cronos y Rea, condenado a un destino oscuro desde el primer instante de su vida. Según relata Hesíodo en su Teogonía, Cronos, temeroso de que sus hijos lo destronaran, decidió devorarlos uno por uno en el mismo momento en que nacían. Así, Hades, al igual que sus hermanos Hestia, Deméter, Hera y Poseidón, fue tragado por su propio padre. No conoció la luz, ni el aire libre, ni la libertad. Su infancia transcurrió en la penumbra del vientre de Cronos, un espacio sin tiempo ni vida, donde permaneció prisionero hasta que Zeus, el menor de los hermanos, fue salvado por Rea y creció oculto en una cueva de Creta. Fue Zeus quien más tarde obligó a Cronos a vomitar a sus hijos, devolviéndoles la existencia y la posibilidad de reclamar su lugar en el universo. Este primer capítulo de la vida de Hades ya nos enseña algo profundo, que incluso los dioses más poderosos pueden nacer en la oscuridad, privados de libertad, sometidos a fuerzas que los superan. ¿Cuántas veces ocurre lo mismo en la vida humana? ¿Cuántas personas nacen en circunstancias adversas, atrapadas por realidades que no eligieron? Y sin embargo, así como Hades y sus hermanos salieron del vientre de Cronos para luchar, también nosotros, los mortales, tenemos la posibilidad de transformar la adversidad en fuerza, el encierro en aprendizaje y el dolor en resiliencia. La liberación de Hades no fue el final de sus pruebas, sino el inicio de la gran guerra conocida como la Titanomaquia, la batalla entre los jóvenes dioses olímpicos y los antiguos titanes. Hades luchó codo a codo con Zeus y Poseidón contra sus propios ancestros. Aquí, los mitos nos muestran un detalle fascinante. Hades recibió de los cíclopes un casco especial, el quine o casco de invisibilidad. Este objeto lo convertía en indetectable para amigos y enemigos y le permitió atacar sin ser visto durante las batallas. Ese casco no solo fue un arma estratégica en la guerra, sino también un símbolo de su destino eterno, la invisibilidad, el poder de lo oculto, lo intangible que existe aunque no lo veamos. La guerra fue larga y los titanes, liderados por Cronos, parecían invencibles. Sin embargo, gracias a la astucia de Zeus, el poder de Poseidón y la acción invisible de Hades, los olímpicos vencieron. Los titanes fueron encadenados en el Tártaro y el cosmos quedó dividido entre los tres hermanos. Este momento es clave porque no fue una elección de carácter o de mérito. El reparto se hizo por sorteo. Zeus obtuvo el cielo, Poseidón el mar y Hades recibió el inframundo. No fue un castigo como algunos creen, ni una degradación, fue simplemente el resultado del azar. Aquí se esconde una de las reflexiones más poderosas de la mitología. El destino no siempre se elige. A veces, las cartas que nos reparte la vida parecen injustas, incomprensibles o demasiado pesadas. ¿Qué culpa tenía Hades de gobernar el reino de los muertos? Ninguna. Y sin embargo, aceptó ese papel con una dignidad que pocos reconocen. No protestó, no reclamó un trono más brillante, no intentó rebelarse contra el azar. Simplemente asumió la responsabilidad y se convirtió en el soberano de lo invisible. Esta aceptación nos revela la verdadera grandeza de Hades. Porque el poder no siempre está en obtener lo que deseamos, sino en saber gobernar lo que nos corresponde, aunque no lo hayamos pedido. Hades es en este sentido un espejo para nosotros. ¿Cuántas veces en la vida no podemos elegir dónde nacemos, qué familia tenemos, qué obstáculos enfrentamos? Lo que sí podemos elegir es cómo respondemos, cómo construimos desde lo que nos ha tocado. Hades, con su reino oscuro y temido, lo transformó en un espacio de justicia y equilibrio. Si pensamos en su origen, no podemos olvidar otro detalle esencial. Hades nunca fue considerado un dios de la vida terrenal. A diferencia de Zeus, que intervenía en los reinos humanos, o de Poseidón, que desataba tormentas y terremotos, Hades no tenía templos grandiosos ni buscaba devoción pública. Y eso se entiende desde su nacimiento. Habiendo sido devorado y liberado, habiendo vivido la guerra y la sombra del destino, Hades encarnó la distancia, la imparcialidad, la permanencia.
Era un dios que no necesitaba ser visible para ejercer su poder. Así, el origen de Hades no es simplemente un relato mítico de batallas y repartos, sino una metáfora del propio destino humano. Nació en la oscuridad, luchó en el caos y aceptó el azar sin resistencia. Y en ese proceso se convirtió en algo más que un dios, se transformó en un símbolo de la fuerza silenciosa que sostiene el equilibrio de todas las cosas. Si algo podemos aprender de su origen, es esto. No siempre seremos dueños de lo que nos toca vivir, pero siempre podremos decidir cómo gobernar ese destino. Y tal vez, como Hades, la verdadera grandeza no esté en brillar bajo la luz del sol, sino en reinar con justicia en lo invisible. Cuando los dioses jóvenes se repartieron el universo, a Hades le correspondió un territorio que pocos habrían deseado, el inframundo. No era un reino de luz ni de esplendor, sino un espacio oculto bajo la tierra. Un dominio silencioso donde residían las almas de todos los mortales que alguna vez habían caminado sobre la faz del mundo. Este no era un lugar de castigo absoluto, como más tarde lo pintarían otras religiones, sino un reino complejo, lleno de regiones, ríos, guardianes y leyes. Y en el centro de todo se alzaba la figura de Hades, soberano de lo invisible. En la mitología griega, el inframundo no se concebía como un infierno de llamas y tormentos. Era más bien un territorio amplio y diverso, dividido en diferentes partes que reflejaban la variedad de destinos que aguardaban a las almas. Para llegar a él, el difunto debía cruzar el río Estigia, un río de aguas oscuras y sagradas, con la ayuda de Caronte, el barquero, quien exigía una moneda como pago. Por eso los griegos colocaban óvulos en la boca de los muertos al enterrarlos. Sin ese tributo, el alma quedaba vagando en la orilla, incapaz de cruzar. Esta costumbre funeraria, atestiguada por hallazgos arqueológicos, nos muestra cuán profundamente estaba arraigada la idea del viaje al reino de Hades en la vida cotidiana. Más allá del Estigia, el viajero se adentraba en un territorio vigilado por Cerbero, el perro de tres cabezas, que impedía la salida de las almas y protegía los límites del reino. Dentro, el inframundo se ramificaba en distintas regiones, el campos de Asfódelos, donde vagaban la mayoría de los mortales, en una existencia gris y sin gloria. Los campos elíseos, un paraíso reservado para héroes y justos, donde reinaba la paz. Y el Tártaro, un abismo oscuro donde sufrían castigos eternos aquellos que habían cometido crímenes contra los dioses o habían desafiado el orden cósmico. En medio de esta organización encontramos un detalle fascinante. Hades no juzgaba personalmente a los muertos. Esa tarea correspondía a tres jueces míticos, Minos, Éaco y Radamantis, figuras que habían sido hombres sabios en vida y que tras la muerte se convirtieron en árbitros eternos del destino de las almas. Esta separación de funciones revela algo esencial. Hades no era un tirano arbitrario que decidía caprichosamente el destino de los difuntos, sino el soberano que mantenía el orden, delegando la justicia en quienes habían demostrado sabiduría. Él era garante, custodio, vigilante del equilibrio. Y es aquí donde la reflexión se profundiza. La figura de Hades nos enseña que el poder no siempre se ejerce con intervención directa, sino con estructura, con respeto a las leyes, con distancia justa. En la vida cotidiana solemos asociar la autoridad con control absoluto, con dominio visible. Pero Hades nos muestra lo contrario, que un verdadero gobernante no necesita imponerse constantemente, sino asegurar que el sistema funcione, que las reglas se cumplan, que el equilibrio se sostenga. El inframundo, lejos de ser un lugar de caos, era un reino de orden absoluto. Ningún alma podía escapar, ningún mortal podía eludir su destino. Incluso los grandes héroes, como Heracles o Orfeo, cuando descendieron a sus profundidades, lo hicieron enfrentando peligros inimaginables, conscientes de que cruzaban a un espacio donde la voluntad de los dioses se manifestaba con claridad implacable. El dominio de Hades era total, pero no basado en el miedo, sino en la certeza de lo inevitable. Para los griegos, esta visión no era un castigo, sino una verdad existencial. La muerte era el destino común de todos, y Hades era simplemente el guardián de ese tránsito.
En una sociedad donde los rituales funerarios eran fundamentales, el papel de Hades era indispensable. Su reino daba sentido al ciclo de la vida: nacer, vivir, morir y finalmente descansar bajo su cuidado. Pero lo más revelador es cómo los griegos concebían la imparcialidad de este dios. A diferencia de Zeus, que podía ser caprichoso, o de Poseidón, que desataba tormentas por orgullo, Hades permanecía imperturbable. No se dejaba seducir ni por súplicas ni por sacrificios. Su justicia era fría, pero también era segura. Nadie quedaba sin recibir lo que le correspondía. Esa imparcialidad nos invita a reflexionar sobre un valor que muchas veces olvidamos: la equidad. En un mundo donde las diferencias sociales, políticas y económicas parecían insalvables, Hades recordaba a todos que en el fondo la muerte igualaba a los hombres. Hoy, miles de años después, esta enseñanza sigue teniendo fuerza. Vivimos en sociedades donde la desigualdad es evidente, donde el poder suele estar en manos de unos pocos. Pero el mito de Hades nos recuerda algo que atraviesa toda frontera y todo tiempo: que al final todos compartimos el mismo destino. Esta verdad, lejos de ser desesperanzadora, puede convertirse en un llamado a la humildad. ¿De qué sirve acumular riquezas, poder o fama si todos caminamos hacia el mismo reino? Lo que verdaderamente queda no es lo que poseemos, sino lo que hacemos, lo que dejamos como huella en los demás. El Señor del inframundo, entonces, no es un verdugo ni un carcelero, sino un recordatorio de la condición humana. Su reino es un espejo donde se reflejan nuestras acciones, nuestras decisiones y, sobre todo, nuestra conciencia de finitud. Y en esa finitud, paradójicamente, radica la grandeza de la vida. Hades, invisible y silencioso, nos enseña que gobernar no es brillar bajo la mirada del mundo, sino mantener el orden, incluso cuando nadie lo ve. Su trono, escondido bajo la tierra, es testimonio de que la verdadera autoridad no necesita espectáculo, sino coherencia, constancia y justicia. Así, cuando lo llamamos Señor del inframundo, no hablamos de un déspota de sombras, sino de un soberano que abraza lo inevitable, que nos recuerda que todo lo que vive algún día descansa en su reino, y que la muerte, lejos de ser un final absoluto, es parte inseparable del tejido de la existencia. En el vasto panteón de los dioses griegos, pocos poseen un carácter tan firme, imperturbable y coherente como Hades. Mientras los relatos abundan en episodios de dioses olímpicos que caen en pasiones humanas, Zeus con sus múltiples romances y arranques de ira, Poseidón con sus venganzas contra ciudades enteras, Hera con su celo implacable, Hades se distingue por una cualidad rara: la incorruptibilidad. En los mitos, jamás aparece sobornable, jamás se muestra arbitrario, nunca actúa movido por el capricho. En un mundo mitológico lleno de excesos y contradicciones, él representa la justicia implacable y el orden inmutable. Para los griegos, la muerte era el único destino común, y el inframundo el espacio donde todos debían acudir tarde o temprano. La función de Hades no era decidir quién vivía o quién moría. Esa era tarea de las Moiras, las diosas del destino, sino garantizar que, una vez cumplido el hilo de la vida, el alma encontrara su lugar correspondiente. Esto es fundamental para entender su papel. Hades no roba vidas, no las acelera ni las retrasa, sino que las recibe con imparcialidad. Su justicia comienza en ese punto exacto donde termina la existencia terrenal. Las fuentes clásicas son claras al respecto. Homero, en la Ilíada y la Odisea, describe a Hades como el inexorable, un dios que no se conmueve ni con lágrimas ni con súplicas. Quien ha cruzado el umbral de su reino no puede regresar. No importa si fue un campesino humilde o un héroe glorioso. En el reino de Hades, todos los hombres son iguales. Esta visión, lejos de ser cruel, encierra una profunda reflexión filosófica. La verdadera justicia no se basa en favoritismos ni privilegios, sino en la imparcialidad absoluta. Los jueces del inframundo, Minos, Radamantis y Éaco, eran quienes valoraban las acciones de los hombres, pero su autoridad estaba respaldada por el poder de Hades, que garantizaba que el veredicto se cumpliera. De esta manera, el dios se convierte en una especie de garante del orden moral universal.
Aquí es donde la figura de Hades se conecta con un aspecto más amplio de la cultura griega, la idea de que el cosmos debía regirse por leyes y que incluso los dioses estaban sujetos a un orden superior. Zeus podía ejercer poder en la tierra y el cielo, pero Hades representaba la parte inevitable del destino que ni siquiera los olímpicos podían desafiar. Un ejemplo revelador lo encontramos en el mito de Orfeo y Eurídice. Orfeo, con su música, logró enternecer a Perséfone y al propio Hades, consiguiendo el permiso para llevar de regreso a su esposa a la tierra de los vivos. Sin embargo, la condición era clara: no debía mirar atrás hasta salir completamente del inframundo. Orfeo, dominado por la duda, rompió la regla y Eurídice se desvaneció para siempre. Aquí podemos ver que Hades no actuó como un déspota cruel, concedió una oportunidad excepcional, pero su justicia era inquebrantable. La regla debía cumplirse, porque un Dios justo no puede permitir excepciones que rompan el equilibrio. Este mito refleja un principio que todavía hoy resuena: la justicia auténtica no puede someterse a emociones pasajeras, sino a la coherencia de la ley. Otro ejemplo surge en la historia de Teseo y Pirito, quienes intentaron descender al inframundo para raptar a Perséfone. Hades, consciente de su arrogancia, los recibió con aparente hospitalidad, pero en realidad los atrapó en las rocas de su reino, donde quedaron encadenados eternamente. Solo Teseo logró escapar gracias a Heracles, pero Pirito nunca volvió. Este episodio nos muestra un Hades vigilante, protector de su reino y de su esposa, incapaz de tolerar la injusticia o la profanación de lo sagrado. Una vez más, no hay ira desmedida, ni violencia arbitraria, hay una respuesta firme ante el intento de romper el orden natural. Los griegos no veneraban abiertamente a Hades con templos grandiosos, pero su respeto hacia él se manifestaba en rituales discretos y silenciosos. Su nombre mismo era a veces evitado, sustituido por eufemismos como Plutón, el rico, en alusión a la abundancia de minerales que guarda la tierra. Esta práctica revela una verdad: no se trataba de miedo a un dios cruel, sino de reverencia hacia una justicia que no podía manipularse. Mientras que otros dioses podían ser aplacados con sacrificios o alabanzas, Hades no cedía a la adulación, su imparcialidad era incorruptible. Y aquí llegamos a la reflexión más poderosa: la justicia de Hades es en realidad la justicia de la vida misma. Una justicia que no depende de títulos, riquezas o influencias. Todos caminamos hacia el mismo final, todos seremos medidos con la misma vara. En un mundo humano donde la injusticia se repite constantemente, donde el poder se compra y la verdad se manipula, la figura de Hades surge como un recordatorio incómodo, pero necesario. Hay un aspecto de la existencia que no podemos sobornar ni alterar. El silencio de Hades es también una lección. No habla, no interviene en los caprichos del mundo de los vivos, no busca imponer su presencia. Y sin embargo, su sola existencia marca la pauta de lo inevitable. En su imparcialidad hay serenidad, en su distancia hay respeto, y en su aparente frialdad hay una enseñanza profunda: que la verdadera justicia no necesita ostentación, solo consistencia. Pensar en Hades es pensar en la certeza que nos iguala. Él nos invita a reconocer que somos mortales, que la vida es efímera y que lo único que realmente podemos controlar es cómo vivimos antes de cruzar su umbral. Esa es la justicia que él representa, la igualdad final que convierte cada instante de la existencia en un regalo irrepetible. Así, cuando lo llamamos incorruptible, no lo hacemos como un título poético, sino como la descripción de su esencia. Hades no cambia, no cede, no negocia. Y quizás en esa inmutabilidad radica la enseñanza más profunda: que la justicia verdadera no depende de circunstancias, sino de principios. Y esos principios, aunque nos incomoden, son los que sostienen el equilibrio del universo. Entre todas las historias que rodean a Hades, ninguna ha despertado tanta fascinación, misterio y debate como la del rapto de Perséfone. Este mito no solo habla de un encuentro entre dos divinidades, sino que encierra el origen de los ciclos de la naturaleza.
la explicación del cambio de las estaciones y una de las reflexiones más profundas de la antigüedad sobre la vida, la muerte y la renovación. El relato nos lo ofrece, en su forma más conocida, el himno homérico a Deméter, un poema compuesto hacia el siglo VII a.C. que ha sobrevivido como testimonio sagrado de los llamados misterios eleusinos, rituales religiosos celebrados en Eleusis durante más de 1000 años. Estos misterios prometían a los iniciados un conocimiento especial sobre el destino del alma tras la muerte, y su núcleo estaba precisamente en este mito, el rapto de Perséfone y su retorno cíclico al mundo de los vivos. La historia comienza en un campo, cuando Perséfone, hija de Deméter, diosa de la agricultura y la fertilidad, recogía flores junto a las ninfas. En ese instante, la tierra se abrió y de las profundidades emergió Hades, conduciendo su carro tirado por caballos negros. Con un gesto fulminante, tomó a la joven y la llevó consigo al inframundo. Este acto, que los antiguos llamaron rapto, no debe interpretarse solo como violencia, sino como un símbolo del tránsito, la vida que desciende hacia la muerte, lo luminoso que es reclamado por lo invisible. El dolor de Deméter fue inconmensurable. Durante 9 días vagó por la tierra, sin probar alimento, sin bañarse, portando antorchas encendidas en busca de su hija. Al descubrir lo ocurrido, se rebeló contra los dioses, abandonó el Olimpo y negó a los mortales la fertilidad de la tierra. Los campos quedaron áridos, los cultivos se marchitaron y el hambre se extendió sobre el mundo. Los hombres no podían sobrevivir, y sin hombres, los dioses quedaban sin sacrificios ni ofrendas. El cosmos entero se tambaleaba. Ante tal crisis, Zeus intervino. Envió a Hermes al inframundo con la misión de negociar el regreso de Perséfone. Hades, aunque reacio, aceptó el acuerdo, pero con astucia ofreció a la joven unos granos de granada antes de que partiera. Ese gesto, aparentemente inocente, fue determinante. Al probar el fruto, Perséfone quedó ligada para siempre al reino de los muertos. Así se estableció el pacto. Pasaría parte del año en la superficie junto a su madre, trayendo la primavera y el verano, y el resto lo pasaría en el inframundo con Hades, marcando el otoño y el invierno. Aquí no estamos solo ante un mito sobre dioses, sino ante una metáfora poderosa sobre la naturaleza cíclica. Los antiguos griegos vieron en este relato la explicación del renacer de la tierra. La semilla, como Perséfone, debe descender a la oscuridad de la tierra para germinar, morir en apariencia, para luego brotar con nueva vida. Cada año, el regreso de Perséfone simbolizaba la renovación de la naturaleza, y su partida al inframundo, el reposo necesario de la tierra. Pero este mito es también un espejo de la condición humana. Nos recuerda que la vida está tejida de ausencias y retornos, de pérdidas y reencuentros. Deméter llora la ausencia de su hija, como cualquier madre, y en ese dolor reconocemos la fragilidad de los lazos humanos. Sin embargo, en el regreso de Perséfone hallamos también la esperanza, la certeza de que incluso tras la oscuridad más profunda puede renacer la luz. La figura de Perséfone, además, nos muestra una transformación interior. Comienza como doncella inocente, jugando entre flores, pero tras su estancia en el inframundo se convierte en reina de los muertos, un título de poder y solemnidad. Este tránsito de doncella a soberana no es casual. Encarna el viaje de todo ser humano desde la juventud hacia la madurez, desde la ingenuidad hacia la sabiduría que solo nace tras enfrentar la sombra. Perséfone no es simplemente una víctima del rapto, es una diosa que aprende a gobernar entre dos mundos, encarnando el equilibrio entre la vida y la muerte. Los misterios eleusinos, uno de los cultos más importantes de la antigua Grecia, giraban precisamente en torno a este mito. Allí, en Eleusis, se celebraban rituales secretos en los que los iniciados experimentaban un simbolismo profundo: morir y renacer, descender a las sombras para volver transformados. Aunque los detalles exactos de estos rituales eran celosamente guardados, sabemos que prometían a quienes los vivían una visión esperanzadora del destino tras la muerte. El mito de Perséfone, por tanto, no era solo una explicación agrícola o natural,
Era una enseñanza espiritual sobre la inmortalidad del alma y la posibilidad de renovación. Hades, en este relato, suele ser visto como el raptor, pero también cumple un papel fundamental. Abre las puertas de la transformación. Sin él, Perséfone jamás habría alcanzado su condición de reina, ni habría nacido el ciclo que da sentido a la agricultura y a la vida humana. En este sentido, Hades no es solo el dios de la muerte, sino también el catalizador de la transformación, aquel que nos obliga a enfrentar la oscuridad para descubrir nuevas formas de existencia. Y aquí surge una reflexión profunda. ¿Acaso no es la vida misma un ciclo de muertes y renacimientos? Perdemos etapas, dejamos atrás amores, cambiamos de caminos, atravesamos dolores y cada vez que lo hacemos, descendemos a un inframundo personal. Pero de cada descenso, si tenemos el coraje de atravesarlo, emergemos renovados, más sabios, más completos. Perséfone nos enseña que incluso en lo que parece pérdida absoluta, puede esconderse el germen de un nuevo comienzo. El mito del rapto, entonces, no debe interpretarse solo como una historia de violencia, sino como un relato de transformación cósmica y humana. La unión entre Hades y Perséfone no destruye, sino que equilibra. Él representa la permanencia de la muerte, ella la renovación de la vida. Juntos encarnan la verdad más profunda que los griegos entendieron, que la existencia no es lineal, sino circular, que la vida y la muerte no son opuestos irreconciliables, sino compañeros que se alternan para sostener el orden del mundo. Así, cuando cada año los campos reverdecen, cuando la semilla brota tras el invierno, los antiguos griegos recordaban el regreso de Perséfone, y con ello la promesa de que incluso en la oscuridad más fría, la vida aguarda para renacer. Y cuando los días se acortaban y la tierra descansaba, comprendían que la partida de Perséfone no era un final, sino un necesario descanso antes del nuevo comienzo. El mito de Perséfone nos invita a mirar nuestra propia vida con otros ojos, aceptar que los inviernos del alma son inevitables, pero también que tras ellos siempre puede florecer una nueva primavera. Hablar del reino de Hades no es hablar de un espacio físico común, como una ciudad o un territorio con fronteras visibles. El inframundo griego es, ante todo, un mapa espiritual, un reflejo de las creencias más profundas de los antiguos sobre la vida, la muerte y el destino. Es un lugar complejo, lleno de ríos, regiones, guardianes y leyes, donde cada elemento encierra un significado simbólico que trasciende el mito y se convierte en una metáfora de la existencia humana. El acceso al reino de Hades estaba marcado por un viaje que todo alma debía realizar tras la muerte. El primer obstáculo era el río Estigia, cuyas aguas sagradas no solo dividían el mundo de los vivos del de los muertos, sino que también servían como juramento inviolable para los dioses. Quien juraba por la Estigia no podía romper su palabra sin sufrir consecuencias terribles. El río entonces no era solo un obstáculo geográfico, era el símbolo de la verdad absoluta, de aquello que ninguna fuerza, ni siquiera la divina, podía quebrantar. Para los mortales, esto nos recuerda que hay leyes de la vida que son inmutables: el nacimiento, la muerte, el paso del tiempo, la necesidad de justicia. A orillas del Estigia aguardaba Caronte, el barquero sombrío que transportaba las almas. Exigía a cada difunto un óbolo, una pequeña moneda colocada en la boca del muerto durante el entierro. La arqueología ha confirmado esta práctica. Numerosos hallazgos de tumbas en Grecia y el sur de Italia contienen monedas dispuestas junto al cadáver, evidencia material de la fe en este viaje. Caronte simboliza la idea de que la muerte no es un tránsito gratuito, se requiere un precio, un acto de preparación. En la vida, esta enseñanza resuena en la importancia de estar preparados para los cambios inevitables, de comprender que cada paso hacia lo desconocido exige un costo, ya sea material, emocional o espiritual. Más allá de la Estigia, el viajero encontraba a Cerbero, el perro de 3 cabezas. Este monstruo no tenía como función devorar a las almas, sino impedir que escaparan. Era guardián, no verdugo. Cada una de sus cabezas puede interpretarse como un símbolo: el pasado, el presente y el futuro,
tres aspectos del tiempo que nos atan a nuestra condición mortal. En cierto sentido, Cerbero nos recuerda que nadie puede retroceder ni escapar de la eternidad del destino. Y sin embargo, su presencia también nos habla de protección. El orden del inframundo no podía ser perturbado, porque el equilibrio es lo que sostiene la estructura del cosmos. Una vez dentro, el alma se encontraba en un reino dividido en distintas regiones. La mayoría de los difuntos iban a los campos de Asfódelos, un lugar gris y melancólico donde las sombras vagaban sin sufrimiento, pero también sin gloria. Allí residían aquellos que habían llevado una vida común, sin grandes virtudes ni grandes crímenes. Este espacio nos recuerda que la vida no siempre está marcada por gestas heroicas, que la mayoría de nosotros transitamos caminos intermedios, sin brillo ni condena, y que en esa neutralidad también existe una enseñanza, la importancia de reconocer la dignidad de lo cotidiano. Los justos y los héroes, en cambio, eran enviados a los campos elíseos, descritos como praderas luminosas, bañadas por la brisa eterna, donde las almas podían gozar de paz y alegría. En la Odisea, Homero habla de este lugar como un país donde no hay tormentas ni nieve, sino siempre calma y luz. Allí estaban los grandes de la historia mítica, los que habían dejado huellas imperecederas. Elíseo no solo era una recompensa, era la representación de la inmortalidad de la memoria, del legado que trasciende la muerte. Reflexionemos un instante. ¿No es esto lo que todos buscamos de alguna manera? Ser recordados, dejar algo que perdure más allá de nuestro final. En contraste, los malvados, los arrogantes, que habían osado desafiar el orden divino, descendían al Tártaro, un abismo profundo de tinieblas y tormento. Allí se encontraban figuras como Tántalo, condenado a un hambre y sed eternos mientras los frutos y el agua se alejaban de él. Sísifo, obligado a empujar perpetuamente una roca colina arriba solo para verla rodar de nuevo. O Ixión, atado a una rueda en movimiento eterno. Cada castigo, más que un tormento físico, era un espejo del crimen cometido. Tántalo había despreciado la hospitalidad, por eso su condena era un deseo insatisfecho. Sísifo había engañado a la muerte, por eso su pena era una repetición inútil. Ixión había faltado al respeto a los dioses, por eso su castigo era un movimiento sin reposo. El Tártaro nos muestra que la justicia en el inframundo no era arbitraria, sino pedagógica. El castigo se convertía en reflejo de la falta, como un recordatorio eterno de que nuestras acciones tienen consecuencias inevitables. Pero el inframundo no era solo un espacio de castigos o recompensas. Había también otros ríos, cada uno cargado de significado. El Lete, cuyas aguas traían el olvido, símbolo de la liberación del pasado. El Aqueronte, río del dolor, recordatorio de la fragilidad humana. El Cóxito, río de lamentos, donde resonaban los sufrimientos no resueltos. Y el Flegetonte, un río de fuego que representaba la purificación. Cada río era en esencia un arquetipo de la experiencia humana: olvidar, sufrir, lamentar, purificar. Los filósofos griegos, especialmente Platón, reinterpretaron estos mitos con un tono profundamente moral y espiritual. En el Fedón, Platón describe el viaje del alma después de la muerte como un juicio en el que debía atravesar estas regiones para alcanzar la purificación. Según él, la vida debía vivirse con virtud para evitar los tormentos del Tártaro y acercarse al Elíseo. De este modo, el inframundo dejó de ser solo un mito religioso y se convirtió en una metáfora filosófica. La vida es preparación para la muerte, y la muerte es un examen de la vida vivida. Todo el simbolismo del reino de Hades nos habla de una verdad central: la existencia humana no termina en la muerte, sino que se transforma. El inframundo es un espejo en el que se reflejan nuestros actos, nuestras decisiones, nuestras virtudes y nuestros errores. Y cada elemento, el río Estigia, Caronte, Cerbero, los jueces, los campos y los castigos, encarna una parte del viaje interior que todos en vida ya estamos recorriendo. La reflexión final es inevitable. ¿No vivimos cada día atravesando nuestros propios ríos, enfrentando a nuestros propios guardianes, decidiendo si nuestra vida se acerca al olvido de los Asfódelos, a la plenitud del Elíseo o al tormento del Tártaro?
El inframundo no es solo un reino de los muertos, es también un mapa de la condición humana. Nos recuerda que la vida está marcada por la justicia, que nuestras acciones dejan huella y que el verdadero juicio comienza aquí y ahora, en cada decisión que tomamos. Así, el reino de Hades deja de ser un lugar de miedo para convertirse en una enseñanza universal, que el final de la vida es un tránsito, y que ese tránsito depende de lo que hayamos sembrado en nuestro paso por el mundo. Y como Perséfone nos mostró en su descenso y retorno, incluso en la oscuridad del inframundo late la posibilidad de un renacimiento. En la vasta tradición de la mitología griega, el inframundo no era un lugar al que se accediera con facilidad. No era un espacio de tránsito libre, sino un territorio vedado, custodiado por leyes inquebrantables. Ni los dioses del Olimpo descendían a menudo a esas profundidades, y cuando lo hacían era siempre con cautela. Por eso, cada vez que un héroe mortal se atrevió a desafiar la frontera entre la vida y la muerte, ese acto adquirió un valor extraordinario. Cada catábasis, nombre con el que se conoce al descenso al inframundo, no era solo una aventura, sino una experiencia de transformación, un espejo del viaje interior de todo ser humano. El primero de estos héroes en desafiar a Hades fue Heracles. En sus célebres 12 trabajos, el último y más difícil fue precisamente descender al inframundo para capturar a Cerbero, el perro de 3 cabezas que guardaba las puertas. Heracles, armado solo con su fuerza y protegido por la guía de Hermes y Atenea, se enfrentó al monstruo sin armas, con las manos desnudas, pues Hades le había exigido no herirlo. Lo venció con pura tenacidad y lo llevó hasta la superficie. Este relato nos habla del poder del coraje, pero también de la capacidad humana de enfrentar sus propios miedos más oscuros. Cerbero no simboliza solo la muerte, sino las fuerzas internas que nos paralizan, y Heracles nos enseña que incluso lo más aterrador puede ser dominado si tenemos la fuerza de la voluntad. Más conmovedor es el mito de Orfeo, el poeta y músico cuyo amor por Eurídice lo llevó a desafiar al mismísimo Hades. Tras perder a su amada por la mordida de una serpiente, Orfeo descendió al inframundo armado únicamente con su lira. Tocó con tal belleza que conmovió no solo a Perséfone, sino también al implacable Hades. Por primera vez, el señor del inframundo accedió a romper las reglas. Permitió que Eurídice volviera con él al mundo de los vivos, con una sola condición: que Orfeo no mirara atrás hasta salir por completo a la superficie. Y fue en el último instante, a punto de alcanzar la luz del día, cuando la duda, el miedo, la impaciencia o el amor desesperado lo hicieron voltear. Eurídice se desvaneció para siempre en las sombras. Este mito encierra una verdad dolorosa. El amor puede desafiar a la muerte, pero también nos recuerda la fragilidad de la esperanza humana, siempre al borde de ser vencida por la duda. Orfeo simboliza la fuerza creadora del arte y a la vez la tragedia de nuestra condición. Hay pérdidas que ninguna melodía, ningún esfuerzo puede revertir del todo. Otro relato fundamental es el de Odiseo, narrado en el canto 11 de la Odisea. Siguiendo las indicaciones de la maga Circe, el héroe viaja hasta las puertas del inframundo para consultar al espíritu del adivino Tiresias. Allí no lucha contra monstruos ni intenta rescatar a un ser querido. Su misión es la de obtener conocimiento. Se enfrenta a la multitud de sombras que vagan sedientas de sangre y con temor escucha a los muertos. Su catábasis no es de fuerza ni de amor, sino de sabiduría. Odiseo nos enseña que el inframundo es también un lugar donde se encuentran las respuestas ocultas, un espacio donde el ser humano puede confrontar el destino y descubrir lo que debe hacer para continuar su camino. La tradición también recuerda la historia de Teseo y Pirito, quienes intentaron un acto de soberbia sin igual, raptar a Perséfone del inframundo para hacerla esposa de Pirito. Este desafío no era solo una falta de respeto hacia Hades, sino una transgresión contra el equilibrio mismo del cosmos. Los héroes descendieron con arrogancia, pero fueron recibidos con astucia. Hades los invitó a sentarse en un trono de piedra que en realidad era una trampa. Quedaban pegados e inmovilizados, incapaces de levantarse jamás. Solo Teseo fue rescatado mucho después por Heracles. Pirito quedó atrapado para la eternidad.
Este episodio nos habla de la abris, la desmesura que lleva al hombre a creer que puede desafiar lo sagrado sin consecuencias. En la vida, esta historia resuena como advertencia. Hay límites que si no se respetan, nos condenan a una esclavitud invisible, la de nuestras propias acciones. Incluso los grandes héroes épicos romanos tuvieron su catábasis. En la Eneida, Eneas, guiado por la síbila de Cumas, desciende al inframundo para ver a su padre Anquises. Allí no busca gloria ni rescate, busca orientación, comprender el destino de Roma. Este episodio, cargado de simbolismo político, revela que la catábasis no es solo personal, sino también colectiva. El viaje al inframundo de Eneas no era solo suyo, representaba la travesía de un pueblo entero hacia su destino histórico. Lo fascinante de todos estos relatos es que, aunque diferentes, comparten un hilo común. Nadie desciende al reino de Hades sin regresar transformado. Algunos vuelven con la victoria, como Heracles, otros con la tragedia, como Orfeo, otros con sabiduría, como Odiseo, y otros no regresan jamás, como Pirito. El inframundo es siempre un espejo que devuelve al héroe la verdad más íntima de su ser. ¿Qué nos enseñan estas historias a nosotros que no somos héroes míticos ni descendemos a reinos sobrenaturales? Nos muestran que cada uno, en su vida, realiza sus propias catábasis. Cada pérdida, cada duelo, cada fracaso profundo, cada momento en que tocamos la oscuridad de nuestra alma es un descenso al Hades personal. Y cada regreso de esas experiencias es una resurrección, una oportunidad de emerger más sabios, más humanos, más completos. Hades, en estos relatos, no aparece como enemigo, sino como el guardián del límite. No impide el descenso de los héroes, pero tampoco regala sus dones sin exigir pruebas. Su reino es un lugar de revelaciones, donde los valientes se confrontan a sí mismos y descubren verdades que jamás habrían hallado en la luz del día. Y aquí surge una reflexión esencial. El verdadero valor no está en nunca caer en la oscuridad, sino en atreverse a mirarla de frente y regresar con algo aprendido. Eso es lo que diferencia a los héroes, no su fuerza sobrehumana, sino su capacidad de atravesar las tinieblas y regresar con un nuevo conocimiento, con un legado para los demás. En definitiva, los héroes que descendieron al reino de Hades nos muestran que el inframundo no es solo un destino final, sino un espacio de tránsito, de prueba y de revelación. Cada mito es una lección, que la vida nos exigirá enfrentarnos a pérdidas irreparables, a miedos paralizantes, a tentaciones de arrogancia, pero que en esos descensos está también la posibilidad de crecer, de transformarnos, de regresar distinto. Porque como entendieron los antiguos, no se puede ser verdaderamente humano sin haber atravesado al menos una vez nuestro propio Hades interior. Cuando un mortal cruzaba los ríos del inframundo y lograba franquear los umbrales vigilados por Cerbero, no se encontraba de inmediato con prados, tormentos o sombras. Antes de cualquier destino definitivo, debía pasar por un momento inevitable, el juicio del alma. Para los antiguos griegos, la justicia era un pilar fundamental, y en la muerte esa justicia se volvía aún más absoluta. Nadie podía escapar a ella, ni el más poderoso de los reyes, ni el más humilde de los campesinos. En la tierra podían existir injusticias, abusos, desigualdades, pero en el reino de Hades todo quedaba equilibrado bajo un único tribunal. Los jueces del inframundo eran tres: Minos, Radamantis y Éaco. Cada uno había sido, en vida, un rey sabio y justo. Minos gobernó Creta con un sentido de orden tan estricto que, tras su muerte, fue elegido para juzgar a los hombres. Radamantis, también cretense, se distinguió por su imparcialidad y su rectitud. Éaco, rey de Egina, fue famoso por su piedad y honestidad. Los tres, convertidos en jueces eternos, representaban lo que el ser humano aspira pero raras veces alcanza: la justicia perfecta. Según cuenta Platón en el Gorgias, al principio eran los propios dioses quienes juzgaban a los muertos, pero cometían errores, pues las almas aún conservaban sus vestiduras y apariencias. Entonces Zeus ordenó que los hombres fueran juzgados desnudos, sin ornamentos, sin títulos, sin riquezas, sin testigos que los defendieran.
En ese estado, el alma se mostraba tal como era, sin máscaras, sin engaños. Así, los jueces podían ver claramente las marcas que la vida había dejado en ella, las cicatrices de la virtud, las manchas de la injusticia, las deformidades del egoísmo. Este detalle es profundamente revelador. Nos dice que al morir no nos llevamos nada, ni posesiones, ni poder, ni gloria aparente. Lo único que permanece es lo que realmente somos, la huella moral de nuestras acciones. Lo que importa no es lo que los demás creyeron de nosotros, sino lo que en verdad hemos hecho, pensado y sentido. El juicio del alma es en última instancia el espejo definitivo de nuestra autenticidad. Las fuentes describen que Radamantis se encargaba de las almas de Asia, Éaco de las de Europa, y Minos, con el cetro en la mano, resolvía los casos difíciles, aquellos que requerían la máxima sabiduría. Era un tribunal simbólicamente perfecto, geográfico y universal, pues abarcaba a todos los hombres, y moral porque nada escapaba a su mirada. Una vez emitido el juicio, las almas eran conducidas a su destino, los campos elíseos para los justos, el tártaro para los malvados y los campos de Asfódenos para la mayoría, aquellos cuya vida había sido gris, sin grandes méritos ni grandes crímenes. Este sistema refleja una concepción profundamente ética. La muerte no borraba las diferencias morales, sino que las revelaba con toda claridad. Pero más allá de la clasificación, el juicio tenía una función espiritual. Platón, en el Fedón, describe que el alma es como un viajero que arrastra consigo las consecuencias de sus actos. Quien vivió con justicia lleva ligereza, claridad, armonía. Quien vivió con injusticia carga con pesos, cadenas, manchas que la arrastran hacia lo bajo. No se trata de castigos impuestos desde fuera, sino de consecuencias intrínsecas. La vida misma graba en el alma su verdad, y al morir, esa verdad se hace visible. Los órficos, una corriente religiosa y filosófica muy influyente en la Grecia antigua, añadió otra dimensión a este juicio. Según sus creencias, el alma no tenía un destino único tras la muerte, sino que podía reencarnar. Quien vivía en la ignorancia debía volver una y otra vez al ciclo de nacimientos y muertes antes de purificarse. El juicio, entonces, no era solo un veredicto de premio o castigo, sino un diagnóstico del grado de evolución del alma. Las tablillas órficas encontradas en tumbas con inscripciones en oro muestran instrucciones al difunto, qué decir, qué evitar, cómo beber de la fuente de la memoria y no de la del olvido. Esto revela que para muchos griegos el juicio no era un final, sino un paso en un viaje mayor hacia la liberación. Si lo pensamos bien, esta idea de juicio tras la muerte no se limita a los griegos. La encontramos en Egipto, donde el corazón del difunto era pesado frente a la pluma de Maat, en el cristianismo, con el juicio final, en el Islam, con el registro de las acciones de cada hombre. Pero en la tradición de Hades tiene un matiz particular. El juicio no es un espectáculo de dioses imponiendo leyes arbitrarias, sino una revelación de lo que realmente somos. Es como si dijeran, no temáis a jueces externos, temed a vosotros mismos, porque nada quedará oculto. Y aquí surge la reflexión, ¿acaso no vivimos ya sometidos a juicios invisibles? Cada noche, al descansar, sentimos el peso o la paz de lo que hicimos en el día. Cada recuerdo de una acción injusta nos persigue como sombra, cada acto noble nos da una tranquilidad difícil de describir. El juicio del alma en Hades es en realidad la proyección de un juicio interno que ocurre constantemente en nuestra conciencia. Lo que la mitología presenta como un tribunal divino no es más que la voz eterna de la justicia interior que habita en cada ser humano. Este simbolismo es poderoso porque nos recuerda que nuestra vida importa, que nuestras decisiones tienen peso, no solo en la sociedad, no solo en la historia, sino en lo más profundo de nosotros mismos, y que al final, cuando todo lo externo se disuelva, lo único que quedará será la esencia de lo que hemos sido. Así, el juicio de las almas en el reino de Hades no es solo un relato mitológico, sino una enseñanza universal.
vivir de manera que cuando llegue el momento de presentarnos desnudos ante nosotros mismos, no tengamos vergüenza de lo que veamos, que nuestras almas no estén deformadas por el egoísmo, ni cargadas de cadenas invisibles, sino que puedan caminar ligeras hacia su destino. En el fondo, este juicio nos recuerda algo que los griegos sabían muy bien, que la verdadera inmortalidad no es evitar la muerte, sino en construir una vida digna de ser recordada y, sobre todo, digna de ser vivida con justicia. El Tártaro, en la cosmovisión griega, no era un espacio cualquiera. No era un simple abismo subterráneo, sino la extensión más profunda del orden cósmico. Un lugar donde la justicia se manifestaba de manera inalterable y eterna. Mientras los campos de Asfódelos acogían a las almas grises y los campos elíseos premiaban a los virtuosos, el Tártaro estaba reservado a aquellos cuya desmesura, arrogancia o crimen contra los dioses había roto la armonía del cosmos. No se trataba de venganza, se trataba de enseñanza y ejemplificación, de mostrar cómo la injusticia inevitablemente acarrea consecuencias. Uno de los castigos más conocidos es el de Tántalo. Rey legendario de Lidia, Tántalo había cometido crímenes imperdonables. Robó néctar y ambrosía de los dioses e incluso llegó a sacrificar a su propio hijo en un intento de engañar a los dioses. Como castigo, fue condenado a estar eternamente frente a agua y frutos que se retiraban de su alcance cada vez que intentaba beber o comer. Este tormento no era simplemente físico, era una metáfora de la insatisfacción eterna de quien actúa con codicia y deshonestidad. Los griegos lo entendían como un recordatorio. La ambición desmedida y la traición a lo sagrado conducen a una vida de frustración infinita, donde nada alcanza a saciar el deseo de quien ha perdido la medida. Otro ejemplo emblemático es el de Sísifo, el rey de Éfira, famoso por su astucia y engaños hacia los dioses. Durante su vida burló a la muerte, atrapando a Tánatos en cadenas para que nadie pudiera morir. Pero la justicia divina es inexorable. Su castigo consistió en empujar eternamente una enorme roca cuesta arriba solo para verla rodar nuevamente hacia abajo cada vez que alcanzaba la cima. Este castigo es un símbolo de la futilidad de la soberbia y del intento de burlar las leyes naturales. Sísifo encarna la condición humana cuando persiste en vanidad y engaño. Sus esfuerzos son eternos, pero no conducen a nada duradero. Los filósofos posteriores, como Albert Camus, reinterpretaron a Sísifo como el héroe del absurdo, un símbolo de la lucha constante y de la conciencia de lo inevitable. Pero en la Grecia antigua, su historia servía sobre todo como advertencia moral. Ixión, otro habitante del Tártaro, cometió un acto de insolencia extrema, intentó seducir a Hera y, según algunas versiones, asesinó a su propio suegro. Como castigo, fue atado a una rueda en constante movimiento, suspendido entre cielo y tierra, sin posibilidad de descanso. Ixión representa la desmesura, la ibris, aquella tendencia humana a creer que las reglas divinas y universales no aplican a uno mismo. En él se refleja un principio central de la ética griega. Aquellos que rompen el equilibrio cósmico, que desafían la autoridad moral sin respeto, inevitablemente son arrastrados a la desesperación. Otros condenados del Tártaro, como los gigantes o los titanes derrotados por Zeus, muestran otra dimensión. La lucha contra el orden establecido no solo afecta al individuo, sino al cosmos entero. Su confinamiento eterno simboliza que la justicia no solo es personal, sino universal, que los actos que rompen el equilibrio no quedan impunes y que la armonía de la vida depende de que cada elemento cumpla su lugar. Pero el Tártaro no es solo un lugar de castigos, es también un espacio de reflexión ética y filosófica. La literatura griega y los textos órdicos lo presentan como un recordatorio de que las leyes morales son inherentes al universo y que la transgresión produce consecuencias que no pueden evitarse ni posponerse. A diferencia de las sociedades humanas, donde la injusticia puede prevalecer, en el Tártaro se manifiesta la verdad absoluta. Todo acto tiene una reacción proporcional y ninguna maldad queda sin respuesta.
Si trasladamos esta idea a nuestra vida cotidiana, podemos interpretarla de manera más profunda. Cada vez que actuamos con egoísmo, injusticia o arrogancia, estamos generando un tártaro interior, un espacio donde las consecuencias de nuestros actos nos persiguen hasta que enfrentamos la responsabilidad. El mito griego no nos habla solo de castigos externos, sino de la implacable ley de causa y efecto que gobierna la existencia. La justicia de Hades no es caprichosa, es la manifestación de esa ley universal. Además, los castigos del Tártaro poseen una dimensión simbólica sobre el tiempo. La eternidad que sufren Tántalos, Sísifo e Ixión no es solo duración infinita, representa la persistencia de las consecuencias de nuestras acciones. Las decisiones tomadas en la vida se perpetúan, dejando cicatrices que acompañan al alma hasta que ésta alcanza la comprensión, el arrepentimiento o la transformación. La eternidad de los castigos es entonces un espejo de la memoria de nuestros actos y de la necesidad de vivir con conciencia. Finalmente, el Tártaro también nos recuerda algo que los griegos sabían bien, que la justicia divina no siempre se manifiesta de inmediato en la vida mortal, y que la impunidad temporal no significa impunidad absoluta. Los dioses del Olimpo podían mostrar indulgencia, pero Hades, como custodio del inframundo, aseguraba que todo fuese equilibrado al final. Esto nos invita a reflexionar sobre la paciencia y la aceptación. Aunque en la vida experimentemos injusticias o desigualdades, la verdad última, el equilibrio moral del universo, es inmutable. Así, los castigos ejemplares del Tártaro no son solo relatos de terror o horror, sino enseñanzas universales. Muestran las consecuencias inevitables de la arrogancia, la traición, la codicia y la ibris, reflejan la necesidad de vivir con ética y equilibrio, y nos recuerdan que al final, la justicia no es un castigo externo impuesto desde fuera, sino la manifestación de las leyes universales que rigen la existencia de todo ser. El Tártaro nos enseña que enfrentarse a la oscuridad, asumir la responsabilidad de nuestros actos y reconocer los límites de nuestra libertad no es un signo de debilidad, sino de sabiduría, porque solo quien comprende estas verdades puede vivir con coherencia y emerger de la vida sin cadenas invisibles que lo arrastren hacia su propio abismo. En el vasto universo de la mitología griega, pocas figuras poseen un significado tan profundo y multifacético como Perséfone, hija de Deméter y reina del inframundo. Su historia no se limita a un simple rapto, trasciende la tragedia inicial y se convierte en una metáfora del equilibrio cósmico, de la renovación constante de la vida y de la íntima relación entre lo mortal y lo eterno. Perséfone no es solo un personaje, es un puente entre mundos, un canal que conecta la superficie iluminada de la vida con las sombras del reino de Hades. El ciclo de su descenso y regreso encierra la explicación de los cambios estacionales. Mientras Perséfone está ausente, la tierra se marchita. Cuando regresa, los campos florecen nuevamente. Pero este mito va mucho más allá de la agricultura. Es una enseñanza sobre la inevitabilidad de los ciclos vitales, sobre cómo la pérdida y la separación no son el fin, sino la preparación para el renacimiento. Cada invierno en el que Perséfone desciende simboliza nuestras propias experiencias de oscuridad, tristeza, duelo o introspección. Y cada primavera, cuando retorna a la superficie, representa la posibilidad de transformación, crecimiento y esperanza renovada. Los misterios eleusinos, celebrados durante milenios en Eleusis, tenían a Perséfone como eje central. Los iniciados en estos rituales conocían los secretos de su viaje y aprendían que la muerte no era un fin absoluto, sino un tránsito hacia otro estado de existencia. Las ceremonias enseñaban que la vida y la muerte, lo visible y lo invisible, lo doloroso y lo gratificante, no eran opuestos irreconciliables, sino partes de un mismo ciclo que debía respetarse y comprenderse. Perséfone, al moverse entre estos mundos, simboliza precisamente esta reconciliación. Ella habita simultáneamente la luz y la sombra, enseñando que la verdadera sabiduría radica en aceptar ambos aspectos de la existencia. Desde un enfoque simbólico, Perséfone representa la transición consciente.
Su carácter dual, doncella en la tierra y reina en el inframundo, refleja la necesidad de adaptarse a diferentes realidades, de asumir responsabilidades, de crecer en medio de la adversidad. Cuando está en la tierra, es símbolo de inocencia, belleza y fertilidad. En el inframundo, encarna autoridad, conocimiento y severidad justa. Este contraste nos muestra que la madurez requiere atravesar el dolor y la oscuridad, y que solo quienes han conocido ambas dimensiones pueden comprender plenamente el significado de la vida. El rapto de Perséfone, narrado en el himno homérico a Deméter, también sugiere otra lección: la importancia de los vínculos afectivos y la empatía. El sufrimiento de Deméter ante la ausencia de su hija provoca la infertilidad de la tierra, demostrando que la vida humana y la naturaleza están intrínsecamente conectadas. En este sentido, Perséfone no solo es un puente entre lo vivo y lo muerto, sino también entre la experiencia individual y la colectiva, entre el dolor personal y su repercusión en el mundo. La sombra de la pérdida afecta a todos, y solo a través de la reconciliación con ella se puede restaurar el equilibrio. Su figura también ha sido interpretada desde un ángulo psicológico. Carl Jung, en el siglo XX, vio en Perséfone un arquetipo del inconsciente, la parte de nosotros que reside en la oscuridad, que guarda secretos y emociones profundas, pero que al integrarse con la conciencia, simbolizada por Deméter, permite un crecimiento real. El mito enseña que la vida plena no consiste en ignorar la sombra, sino en aprender a convivir con ella, a reconocerla y a dejar que nos transforme. Incluso en la filosofía griega clásica, Perséfone aparece como un símbolo de justicia y equilibrio. Su unión con Hades no es forzada, sino un contrato que establece límites y armonía. Aceptar su papel significa reconocer que la vida y la muerte no están en oposición, sino en interdependencia. Sin la muerte, la vida carecería de significado. Sin la oscuridad, la luz no podría brillar. Perséfone nos enseña a vivir con esta conciencia, recordándonos que todo ciclo implica pérdida y recuperación, descenso y ascenso, dolor y celebración. Además, Perséfone también conecta con la idea de responsabilidad y poder. A pesar de haber sido raptada, crece para asumir su papel de reina del inframundo. No se limita a sufrir pasivamente, gobierna, administra justicia y guía a las almas. Esto nos invita a reflexionar sobre nuestra propia capacidad de transformar la adversidad en autoridad y sabiduría. Cada desafío que enfrentamos puede convertirse en una fuente de poder interior si lo asumimos con conciencia, tal como Perséfone lo hace en su reino. Finalmente, su figura es un recordatorio de la unidad entre los opuestos. La vida, la muerte, la luz y la oscuridad no son enemigos, sino aliados necesarios para el equilibrio del cosmos. Perséfone nos enseña a no evitar la oscuridad sin perder la plenitud de la vida, ni podemos abrazar la luz sin comprender la profundidad de la sombra. Su existencia entre ambos mundos es un modelo de integración. Nos muestra que la sabiduría consiste en aceptar la dualidad y encontrar en ella nuestro propio camino de transformación. Así, cada vez que pensamos en Perséfone, no debamos verla solo como la joven raptada por Hades, ni solo como reina del inframundo. Debemos reconocerla como símbolo de equilibrio, transición y transformación, un puente entre la fragilidad y la fortaleza, entre la inocencia y la sabiduría, entre la vida que se ve y la muerte que transforma. Ella nos recuerda que cada descenso tiene un retorno, que cada sombra tiene su luz, y que el verdadero crecimiento solo se alcanza al recorrer ambos mundos con conciencia, aceptación y valentía. En la cosmovisión griega, Hades no es simplemente el dios que reina sobre los muertos, ni un lugar de castigos o recompensas. Es la encarnación misma de la muerte como transición, la fuerza inevitable que da sentido a la vida y que ordena el universo. Para los antiguos, comprender a Hades significaba comprender la muerte, y comprender la muerte significaba comprender la vida. No existía temor absoluto ante su figura, sino un respeto profundo y reflexivo. La muerte no era el fin, sino un paso hacia la totalidad del ser. Platón, en el Fedón, ofrece una de las reflexiones más completas sobre la relación entre la muerte y el alma.
Según él, el cuerpo es un instrumento temporal, un contenedor de la verdadera esencia, el alma. Mientras vivimos, el alma está ligada a las necesidades, deseos y limitaciones del cuerpo. Al morir, se libera y puede ascender o descender según su pureza. Hades, como gobernante del inframundo, simboliza ese lugar de tránsito inevitable. La muerte, bajo su dominio, no es cruel ni arbitraria, es el gran maestro que revela la verdad del alma. En este sentido, Hades es el juez de la autenticidad, el guardián que asegura que cada alma encare las consecuencias de sus actos y reflexione sobre su propia existencia. Aristóteles, aunque menos místico, también ofrece una perspectiva que complementa la comprensión de Hades. La muerte es la conclusión natural de un proceso vital, y su inevitabilidad nos enseña a vivir con virtud y moderación. No se trata de miedo, sino de responsabilidad. La conciencia de Hades, como presencia constante en la vida humana, impulsa al ser humano a medir sus actos, a actuar con justicia y a buscar la excelencia moral. Los himnos órficos y las tradiciones de los misterios eleusinos aportan otra dimensión. La muerte no es un final absoluto, sino una transformación y eventualmente una liberación. El descenso al reino de Hades simboliza la introspección profunda, el enfrentamiento con nuestra sombra interior y la posibilidad de renacer más sabios. Allí, el alma es confrontada con la verdad de su vida, sus errores, sus virtudes, sus deseos desmedidos. La muerte, bajo la mirada de Hades, es un espejo que refleja la totalidad de nuestra existencia y nos enseña que el equilibrio moral y espiritual no se alcanza sin confrontar nuestras propias sombras. Este enfoque nos permite interpretar los mitos de Hades de manera más profunda. Cada castigo en el Tártaro, cada juicio de las almas, cada ciclo de Perséfone no es un mero relato fantástico, sino un comentario filosófico sobre la inevitabilidad de la muerte, la justicia y la responsabilidad personal. Los griegos entendían que el miedo a la muerte podía paralizar al ser humano, pero también que la comprensión de la muerte podía liberarlo, inspirarlo a vivir con propósito y conciencia. Hades, por tanto, no es un enemigo, sino un guía silencioso que indica el camino hacia la reflexión y la sabiduría. Además, Hades representa la aceptación de los límites humanos. La muerte es la ley universal que ningún héroe, dios o mortal puede evitar. Ni Heracles ni Odiseo pueden escapar del destino final que Hades administra. Esta imposibilidad es una lección sobre la humildad. Reconocer que por más poder o conocimiento que tengamos, ciertos aspectos de la existencia nos superan, y que la sabiduría consiste en aceptar esas leyes universales sin desesperación ni arrogancia. La filosofía de la muerte vinculada a Hades también nos enseña algo sobre la temporalidad de la vida y la eternidad del alma. La vida es finita, marcada por ciclos de acción, emoción y aprendizaje. La muerte, en cambio, es la transición hacia un estado más amplio, donde la esencia del alma puede reflejar y asumir todo lo vivido. Cada acto, cada elección moral, cada instante de conciencia plena deja una huella que trasciende la existencia física. Hades entonces no castiga ni premia caprichosamente, sino que administra el resultado natural de esos actos, el equilibrio eterno del cosmos. Los misterios eleusinos reforzaban esta idea mediante rituales que enseñaban a los iniciados a enfrentar la muerte con serenidad, recordándoles que la oscuridad no era enemiga, sino parte del ciclo necesario para la regeneración. Así, Hades no es solo un símbolo de fin, sino un mediador de transformación, un recordatorio de que toda experiencia de vida debe considerarse con perspectiva ética y existencial. Finalmente, la reflexión más profunda que nos deja Hades es que vivir con conciencia de la muerte es vivir plenamente. Entender la inevitabilidad de su reino nos libera del miedo y nos impulsa a valorar la virtud, la justicia y la verdad. Cada acción moral, cada decisión consciente, se convierte en preparación para el encuentro inevitable con él. En otras palabras, Hades nos enseña que la muerte no es una tragedia a evitar, sino una oportunidad de vivir con significado.
En la filosofía griega, por tanto, Hades no es un villano ni una figura de terror, sino un maestro silencioso que nos recuerda la fragilidad de la existencia, la importancia de la justicia y la necesidad de integrar en nuestra vida tanto la luz como la sombra. Comprenderlo es comprender que la muerte y la vida son dos caras de un mismo principio universal, inseparables y necesarios para la armonía del cosmos. Y así, cada mito, cada descenso, cada juicio y cada ciclo de vida y muerte bajo su dominio nos invita a una reflexión que trasciende los siglos. La muerte no es el fin de todo, sino la culminación de nuestra vida consciente y ética, y Hades es el símbolo eterno de esa verdad inmutable. Al recorrer la historia de Hades, de su reino, de los héroes que se atrevieron a descender al inframundo, de Perséfone y de los castigos y juicios que se manifiestan en el Tártaro, uno descubre una verdad profunda. La vida adquiere sentido solo cuando reconocemos la muerte, la justicia y la transformación como partes inseparables del camino humano. Hades no es simplemente un dios sombrío que habita bajo la tierra. Es el reflejo de la inevitabilidad que nos enfrentamos a nosotros mismos, la fuerza que nos recuerda que cada decisión, cada acto, cada pensamiento tiene consecuencias que trascienden lo inmediato y lo visible. Desde la perspectiva de los antiguos griegos, vivir sin conciencia de Hades era vivir a medias. Temían la muerte no por su aspecto físico, sino por la posibilidad de no haber vivido bien, de no haber cultivado virtud, sabiduría y justicia. Cada descenso de los héroes al inframundo, Heracles enfrentando a Cerbero, Orfeo buscando a Eurídice, Odiseo consultando a Tiresias, nos enseña que el verdadero desafío no está en vencer monstruos externos, sino en confrontar las sombras internas, los miedos, los errores y los deseos desmedidos que todos llevamos dentro. Perséfone, como puente entre la luz y la sombra, nos recuerda que la vida y la muerte, la alegría y el dolor, lo que damos y lo que perdemos, forman un ciclo inseparable. Aprender a transitar ese ciclo con conciencia nos permite comprender que incluso en los momentos más oscuros hay espacio para la transformación. Los misterios eleusinos, con sus rituales de iniciación, simbolizan este aprendizaje. El descenso al inframundo no es un final, sino una preparación para emerger más sabios, más conscientes y más conectados con la totalidad de la existencia. El juicio de las almas, administrado por Minos, Éaco y Radamantis, refuerza la lección de que la justicia no es un concepto externo, sino intrínseco al cosmos y a la vida misma. No es un castigo arbitrario, es la manifestación de la consecuencia natural de nuestras acciones. Cada decisión ética, cada acto de injusticia o virtud, deja una huella que determina nuestro destino, incluso después de la muerte. En este sentido, Hades nos enseña que vivir con conciencia de la moral y la ética no es solo un deber social, sino una necesidad espiritual para alcanzar armonía y paz interior. Los castigos del Tártaro, aparentemente crueles, son ejemplos que reflejan patrones universales de la existencia humana. La ambición desmedida, la soberbia, el egoísmo y la falta de respeto hacia los demás y hacia lo sagrado producen sufrimiento, a menudo perpetuo. Tántalo, Sísifo e Ixión son símbolos de aquello que nos ata y nos limita cuando no enfrentamos nuestras sombras y nos negamos a vivir con medida y equilibrio. Estos relatos nos muestran que la libertad verdadera solo se alcanza cuando reconocemos nuestras limitaciones y aceptamos la inevitabilidad de la muerte y la consecuencia. Pero Hades también enseña sobre el poder de la resiliencia y la transformación. Los héroes que descendieron a su reino regresaron cambiados, con sabiduría, con amor profundo, con comprensión de los límites de su existencia y del universo. Esto nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida. Cada desafío, cada pérdida, cada momento de dolor es un descenso simbólico al inframundo, una oportunidad para crecer, aprender y emerger transformados. La oscuridad no es enemiga, es maestra. Además, Hades nos recuerda que la vida humana es efímera y preciosa. Las alegrías, los logros, los afectos y los aprendizajes tienen valor precisamente porque todo es temporal. La conciencia de la muerte nos permite apreciar la belleza de la existencia, cultivar la virtud y priorizar lo que verdaderamente importa.
La mitología nos invita a vivir con intensidad y responsabilidad, a actuar con justicia, a amar profundamente y a enfrentar nuestros miedos sin evadirlos. En un nivel más filosófico, Hades nos enseña que la eternidad no reside en escapar de la muerte, sino en vivir de tal manera que nuestras acciones y nuestra esencia trasciendan el tiempo. La memoria de nuestras decisiones, la influencia de nuestras acciones sobre los demás y la integridad de nuestro carácter son los verdaderos elementos inmortales. Los antiguos griegos comprendían esto profundamente. La gloria no es solo heroica, sino ética. La eternidad no se mide en años, sino en la marca moral y espiritual que dejamos en el mundo. Finalmente, Hades y su reino nos ofrecen una guía sobre cómo enfrentar la existencia con serenidad y sabiduría. Nos enseñan que la vida y la muerte son dos caras del mismo principio y que solo quienes aceptan ambos con conciencia pueden vivir plenamente. La luz del día se aprecia porque conocemos la noche, la alegría se valora porque comprendemos la pérdida, el amor se profundiza porque entendemos la separación. Hades, en su silencio y su autoridad, nos recuerda que cada final es un inicio, cada sombra es una lección y cada descenso puede convertirse en ascenso. Así, después de recorrer su historia, los juicios, los castigos, los héroes y la intercesión de Perséfone, comprendemos que Hades no es un dios del miedo, sino un maestro de la vida, la ética y la transformación. Nos invita a reflexionar, a vivir con propósito, a aceptar la dualidad de la existencia y a construir una vida que deje una huella que trascienda lo efímero. La lección final es clara y profunda. No hay miedo en la muerte, sino enseñanza. No hay fracaso en el descenso, sino oportunidad. No hay obscuridad que no contenga luz. Hades nos recuerda que la verdadera inmortalidad reside en vivir con conciencia, justicia, amor y sabiduría, y que la eternidad no es un destino, sino una consecuencia de la vida plenamente vivida. El inframundo entonces deja de ser un lugar de terror para convertirse en un mapa espiritual, un espejo de nuestra existencia, un recordatorio de que cada día, cada acto, cada pensamiento nos acerca más a la comprensión de la vida, de la muerte y de lo que significa trascender con plenitud. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando más contenido como este. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo misterio.